Domingo quinceavo del tiempo ordinario. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. Se levantó un legista y dijo para poner a prueba a Jesús: Maestro, ¿qué he de hacer para tener en herencia vida eterna? Jesús le dijo: ¿Qué está escrito en la ley? ¿Cómo lees? Y el legista respondió: Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. Le dijo entonces: Has respondido bien, haz esto y vivirás. Pero el legista, queriendo justificarse, dijo a Jesús: ¿Y quién es mi prójimo? Y Jesús respondió: Bajaba un hombre de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de salteadores que, después de despojarle y golpearle, se fueron dejándole medio muerto. Casualmente bajaba por aquel camino un sacerdote y al verle dio un rodeo. De igual modo, un levita que pasaba por aquel sitio le vio y dio un rodeo. Pero un samaritano que iba de camino llegó junto a él y al verle tuvo compasión. Y acercándose vendó sus heridas, echándole en ellas aceite y vino, y montándole sobre su propia cabalgadura, le llevó a una posada y cuidó de él. Al día siguiente, sacando 2 denarios, se los dio al posadero y dijo: Cuida de él, y si gastas algo más, te lo pagaré cuando vuelva. Y dijo Jesús: ¿Quién de estos te parece que fue prójimo del que cayó en manos de los salteadores? El escriba le dijo: el que practicó la misericordia con él. Y le dijo Jesús: Vete y haz tú lo mismo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, un legista, un escriba, un doctor de la ley pregunta a Jesús: ¿qué es lo más importante de la Biblia? Sí, al decir que es lo más importante de la ley, le está diciendo que es lo más importante de la Biblia, que es lo que Dios nos ha dicho como más importante, como eso que tenemos que tener presente, porque es lo más importante de todo. ¿Qué es? ¿Qué es? Y Jesús le dijo: a ver, eres doctor de la ley, ¿te lo sabes? Sí, hombre, sí, ya desde pequeño te lo sabes. A ver, haz memoria, ¿a que sí te lo sabes? Y entonces el escriba dijo: sí, maestro, lo más importante es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Así es. ¿Sabes qué significa esto? Lo más importante de nuestra vida es saber escuchar a Dios. En cuanto aprendemos a escuchar a Dios, la vida de Dios empieza a nacer dentro de nosotros. El amor perfecto es amar a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Ese mandamiento se conoce con el nombre de Shema, que es una palabra que significa escucha. Escucha, Israel. Escucha, Israel. Esto es lo primero de todo. Escucha, Israel. Esto es lo primero, lo primero. Porque el que no sabe escuchar a Dios no se entera de nada. El que reza y se escucha a sí mismo y no va aprendiendo a escuchar a Dios, poco recorrido tiene. A ver, ese mandamiento del Shema, mirad cómo viene en el Deuteronomio. Dice: escucha, Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Yahvé.
Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sabes cuál es el mayor error de todos? ¿A que no lo sabéis? Es un error muy grande. Y si cometemos ese error, estamos siempre dando vueltas a lo mismo, sin salir del círculo. Porque cuando Dios da este mandamiento a Israel, le dice, escucha Israel, Yahvé nuestro Dios es el único Dios. Y a continuación dice, fruto de saber escuchar a Dios, viene el resto, que es amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. La oración parte de esta base, escucha, escucha, y fruto de la escucha, mueve tus labios. Escucha a Dios, a Dios. No a San Patricio del Berenjenal, el que cultivó berenjenas, a Dios. Y Él te enseñará a mover los labios, te enseñará a orar con el corazón, te enseñará a coger un salvo y te enseñará a comer con el estómago de tu alma ese salmo, con la boca de tu alma. Escucha Israel, escucha Israel, escucha, escucha, escucha. Porque cuando las palabras de vida entren en ti, esas palabras de vida van a crear en ti un corazón nuevo. El que reza y no escucha, bueno, ahí me quedo yo porque no sé quién para juzgar. Ahí me quedo y esa línea no la puedo traspasar. Yo solamente digo lo que dice Dios. Escucha. Escucha. ¿Por qué dijo el ángel a María, es llena de gracia, el Señor está contigo? ¿Por qué se lo dijo? Porque solamente está lleno de gracia el que sabe escuchar. Y María, desde que empezó a ir al templo o a la sinagoga, aprendió a escuchar a Dios. Más allá de lo que decía el rabino, escuchaba a Dios. No le importaba si el rabino tenía un grano en la nariz o en la oreja o su conducta dejaba de desear, muy desagradable, muy desagradable. Pero a María le interesaba que por medio del rabino escuchaba la palabra de Dios. Era lo que le interesaba. Y cuando el ángel le dijo llena de gracia, le dijo llena de la palabra, porque supo escuchar. Y porque supo escuchar y sabía lo que era la palabra, pudo decir, hágase en mí su palabra. Qué pena, cuánta gente desconoce las entrañas riquísimas de su madre, la Virgen María. Y si las desconoce, ¿cómo va a poder imitarla si las desconoce? ¿Se acuerdan cuando Jesús entró en casa de Marta y María? Marta dijo, hay que hacer un montón de cosas, que ya son las 8 de la mañana. Vamos, tú, limpia las ventanas, el otro, la lámpara, el otro, pela las judías, que ha venido Jesús, hay que comer. Y María dijo, no. Lo primero, saber escuchar. La casa puede esperar. Si no comemos a la 1, comemos a las 3. No pasa nada. Pero yo me quedo con la mejor parte, que es saber escuchar. Qué catequesis tan bella, ¿no? Qué catequesis tan bella. Todo puede esperar. Evidentemente, si hay un enfermo en tu casa, primero cuidarás de tu enfermo y después rezarás. Que Dios no es tonto y sabe muy bien lo que dice. Pero nos entendemos, ¿no? Nos entendemos. Lo primero es lo primero, saber escuchar. Rezar sin escuchar, pues que te aproveche, hijo mío. Pero yo no pierdo el tiempo en esas cosas. El primer mandamiento, escucha Israel. El primer mandamiento, escucha Padre Antonio. Después el resto. Escucha y tendrás luz. Escucha y tendrás discernimiento. Escucha y tendrás fuerza para perdonar al que te ha pisado el pie.
el que ha hablado mal de ti. Escucha, escucha, porque tienes una vida nueva que antes no tenías. Harás cosas que nunca el hombre por sí mismo puede hacer. Escucha, Israel. Y de esa escucha hay una fuente en ti que brota hacia Dios. Y cuando la fuente de tus entrañas brota hacia Dios, ya Dios sabe, ya Dios se da cuenta de que le estás queriendo amar con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y Dios está contento de que reces así. Y mañana escucharás mejor, y al día siguiente mejor, y la semana siguiente mejor. Y cada vez tendrás más amplitud en tu corazón para amar a Dios como Él quiere. El amor que nace de su propia fuente, la fuente de su palabra. No nos engañemos, no nos dejemos engañar. Escuchar para poder orar, escuchar para poder hablar con Dios, poder decir, amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. ¿Por qué dice Dios en el libro del Deuteronomio, queden en tu corazón estas palabras? Porque cuando en tu corazón quedan estas palabras, tu corazón va cambiando. Son palabras que tienen la fuerza de crear en ti un corazón nuevo. ¿Qué fue lo que suplicó David? Oh Dios, no puedo más con mis pecados. Crea en mí un corazón nuevo. Oh Dios, no puedo más con esta cabeza que me hace pensar mal de uno y del otro. Crea en mí un corazón nuevo. Oh Dios, crea en mí un corazón nuevo porque no me aguanto a mí mismo. No puedo ni rezar con ese corazón. Crea en mí un corazón nuevo. ¿Y Dios a qué hace? Dios escribe en tus entrañas tu petición. Haré en ti un corazón nuevo. Y lo va haciendo. Y tendrás paciencia. Y lo irá haciendo. Y un día caerás. Por debilidad, por lo que sea. Volviste a hablar mal de no sé quién. Aunque tengas toda la razón del mundo. Pero volviste a hablar mal. Con una diferencia. ¿Cuál? Que antes no te importaba. Ahora sí te importa. Antes no te importaba. Como mucho, a lo mejor lo confesabas. Lo confesabas para quedarte tranquilo, pero no con ganas de cambiar. Ahora ya cambia todo. Ahora ya cambia todo. Dios nos lo puso muy fácil, pero que muy fácil. Cambiar por su palabra en el corazón. Amar la palabra, amarla, recogerla, abrazarla, acariciarla. Porque Dios es palabra. Lo dice San Juan, en el principio existía la palabra estaba con Dios, la palabra era Dios, la palabra era Dios, la palabra era Dios. Guárdala, que estás guardando a Dios, con su poder creador. Y ahí viene el cambio del corazón. Queden en tu corazón estas palabras. Bueno, vamos a ver la realidad del hombre. Israel es una imagen de la realidad del hombre. San Pablo lo dice, creo que es en la carta a los romanos, que los acontecimientos de Israel, incluidas sus caídas, son como una especie de espejo donde nos tenemos que mirar. ¿Por qué? Porque nuestras caídas son las mismas. Y llega un momento en que vives de apariencias. Porque rezas, crees que eres bueno. Porque rezas, crees que eres discípulo del Señor. Porque tú rezas y tu vecino no. Porque tú rezas y tu primo no. Y esta es la diferencia. Pero si la lengua tuya y la de tu primo es la misma, pues ¿dónde está la diferencia? ¿Le preguntamos a Dios? No, mejor no. Mejor no. Mejor es que nos lo digamos nosotros a nosotros mismos. Solamente os digo una cosa. Dios es bueno. Es bueno. Es bueno. Vamos a ver un salmo y luego diré por qué me sale esto del alma de decir que Dios es bueno. El salmo
que el Señor nos regala ahora, vamos a ver. Vamos a ver este salmo que Dios nos regala ahora. A ver dónde está, dónde se habrá metido este salmo. Ay, Dios mío. Ya está cerca, ¿verdad que sí? Sí. Ahí lo tenemos, Señor. Ahí tenemos este salmo que nos pone en la verdad, ¿no? Aquí nos tenemos este salmo que nos pone en la verdad, que nos transmite la verdad. Dice así, Salmo 50, ¿no? Sí, aquí lo tenemos. Versículo 14 dice, ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias. Invócame el día de la angustia. Te libraré, me darás gloria. Pero al impío, al que se conforma como es, ya rezo, ya ayuno, ya está hecho todo, tranqui. Que eso no te libra de ser impío. Luego lo veremos. ¿Dónde lo dice Jesús? Pues le dice, ¿qué tienes tú que recitar mis preceptos? Una oración detrás de otra, ¿verdad? Y tomar en tu boca mi alianza, tú que detestas la doctrina, te echas a las espaldas mis palabras. Y de hecho rezas textos que no son palabras de Dios. La oración de San Berenjenal, como dije antes, la oración de no sé quién, pero no de la Escritura. Sí, de la Escritura, repito, de la Escritura. Si ves a un ladrón, corres con él. Sueltas tu boca para el mal. Tu lengua trama engaño. Te sientas a hablar contra tu hermano, aunque sea verdad. No enmendemos la plana a Dios. Porque aunque sea verdad, Dios te está diciendo a ti y a mí, te sientas a hablar contra tu hermano. Deshonras al hijo de tu madre. Voy a callar, lo pongo ante tus ojos. Bueno, la pregunta es, ¿y cómo es esto, no? ¿Cómo es que Israel no entiende? ¿Cómo es? Nos parece imposible, ¿no? Nos parece imposible. Y el Salmo 81 en la misma línea. Dice, escucha, pueblo mío. Versículo del 9 en adelante. Escucha, Israel. ¿Os acordáis, no? Pues ahora dice, escucha, pueblo mío. Escucha, que no sabes escuchar. Que rezas sin escuchar y eso no va a ninguna parte. Escucha primero, escucha segundo, escucha tercero, hasta que la palabra sea cuerpo de Dios contigo, alma de Dios contigo, espíritu de Dios con tu interior, en tus entrañas. Escucha, pueblo mío. Ay, Israel, si quisieras escucharme. Y mira que rezaban estos, ¿eh? No haya en ti Dios extranjero. No te postren Dios extraños. Yo, Yahvé, soy tu Dios, el que te hizo subir del país de Egipto. Abre la boca y te la llenaré. Pero mi pueblo no escuchó mi voz. Israel no me quiso obedecer. Mirad la relación que hay entre saber escuchar y poder obedecer a Dios. El que no sabe escuchar a Dios no le obedece. Se obedece a sí mismo, pero a Dios no. Israel no me quiso obedecer. Le abandoné a la dureza de su corazón. Para que caminase según sus deseos, sus designios, su cabecita. Y luego el lamento de Dios. Porque Dios ama al hombre, ama a su pueblo y a todo hombre. A ti también, por supuesto, y a mí también. Qué mal gusto tiene que me ama a mí también, ¿verdad? Dice, ay, si mi pueblo me escuchara. Ay, si Israel siguiera mis caminos, yo mataría a sus enemigos, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, ojalá Yahvé me escuchara. Ojalá. Ojalá. ¿No?
Pues vamos a ver un poco, ¿no? Vamos a ver lo que os he dicho antes, que Dios no escucha al impío, por mucho que rece. Padre, por favor, el impío no reza, ni siquiera sabe dónde queda la parroquia de mi barrio. Y si pasa por ahí, pasa de largo, no se le ocurre entrar. Bueno, vamos a ver. Vamos a dejar a Dios que hable, ¿vale? Vamos a dejar a Dios que sea Él el que hable, nos ilumine y nos dé la catequesis de por qué Dios dice que el impío puede rezar todo lo que quiera, pero Dios no le escucha. Entre otras cosas, ¿por qué? Porque el impío solamente se escucha a sí mismo. Y lo que reza para Dios lo reza para cumplir, pero sin ningún sentido, porque es repetir palabras una detrás de otra, sin detenerse a ver qué está rezando, qué está diciendo, sin dar tiempo a Dios para que le hable, sin dar tiempo a Dios para que le escriba en el corazón esas palabras. No le da tiempo, hay que rezar, 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 porque así nos lo han dicho. Vale, fabuloso. Pues vamos a ver, ¿no? Vamos a ver. Lo que vamos a leer ahora os va a hacer llorar a todos, de alegría. Vais a ver qué grande es el corazón de Dios. Vais a ver, o vamos a ver todos, qué grande, qué enorme es el corazón de Dios. Lo vamos a ver. Habla del fariseo y del publicano que van al templo a rezar. Vamos a escuchar bien ese texto. Dijo Jesús: algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás. Se tenían por justos porque cumplían muy bien. Y Jesús le consideró impío, pero impío y engañado, porque un impío que sabe que está engañado, mal, pero hay una puerta abierta. Pero si encima piensa que es bueno, estamos francamente en una muy mala situación. Bueno, dijo Jesús a algunos que se tenían por justos y despreciaban a los demás esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo, de pie, oraba en su interior de esta manera: oh Dios, te doy gracias, porque no soy como los demás hombres, rapaces, injustos, adúlteros, ni tampoco como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana. O sea, pasar hambre para ser imbécil. Hace falta ser imbécil, ¿eh? Hace falta ser tonto. Hace falta ser tonto. Ayunar para seguir siendo impío. Es que ya lleva el castigo dentro de su propio cuerpo. Pasar hambre para no cambiar, porque la impiedad continúa en su corazón. Esta parábola no está dicha por casualidad. ¿Sabéis por qué? Porque los impíos que rezaban un día sí y otro también y varias veces al día, fueron los que condenaron a muerte al Hijo de Dios. Por lo tanto, antes de decir yo no soy impío, siéntate. Porque si descubres tu impiedad, ¿sabes qué pasa si hoy descubres tu impiedad? A que no sabes lo que te pasa. Si hoy descubres tu impiedad, te ha tocado la mayor de las loterías, el premio gordo. Porque el que descubre su impiedad la aborrece su propia impiedad y empieza un camino serio de conversión en el que Dios le arranca la impiedad con las manos de su palabra que va escuchando. Por tanto, si descubres tu impiedad, por favor, tienes que hacer una fiesta. Si el primer día que puedas, para comer llevas una tarta, un dulce grande, porque has descubierto algo maravilloso en tu vida.
descubrir esa impiedad y saber que alguien vino del cielo, alguien, sí, llamado Jesús de Nazaret, y se dejó crucificar para que descubrieses tu impiedad y arrancártela. Si descubres tu impiedad, da gloria a Dios, da gracias a Dios. No te defiendas, porque entonces no te convertirás nunca. Deja que Dios te la descubra, porque para esto es la palabra de Dios. Penetra en lo profundo del corazón, vaciando la porquería del corazón, sacándola hacia afuera. Bueno, el fariseo, que se la daba de justo, o sea, un hombre ajustado a Dios. Esto lo significa la palabra justo, del verbo ajustar. Imaginaos, iría con el pecho hinchado, la de medallas que llevaría el pecho, este hombre. ¿Sabes? Esos héroes de la guerra, ¿no? Que me parece muy bien porque han dado su vida por defender a los demás y hacen un desfile con medallas en el pecho. Esas medallas son dignas. Las que se ponía el fariseo eran repugnantes. Repugnantes. No soy como los demás hombres. Rapaces, o sea, ladrones. Injustos. Adúlteros. Ni tampoco como este publicano. Queridos, que en la calle, en una plaza, se hable así es horrible. Pero que se hable así en el templo delante de Dios. Dios mío, tu paciencia es infinita. Eso es para cortar la cabeza ese mismo día. Pues será tonto el tío este. Y Jesús diría, ya sé por qué me enviaste al mundo, porque está lleno de tontos. Pero por lo menos algunos saben que son tontos como ese publicano. Y es capaz de decir, cambia mi corazón. Se golpeaba el pecho, cambia mi corazón. Se golpeaba el pecho. No iba para cumplir, iba para llorar. No iba para cumplir, iba para llorar. Golpearse el pecho es la imagen visible de pedir un cambio de corazón. ¿Cómo agradó a Dios esta oración? ¿Cómo le agradó? ¿Cómo le agradó? Hasta el punto que dice que el publicano, manteniéndose a distancia, no se atrevía ni a elevar los ojos al cielo. No se atrevía. Lo que no se daba cuenta era que Dios le estaba mirando a él con infinito amor. Cuando oramos como un publicano, acuérdate, estás derritiendo el corazón de Dios hacia ti. Te mira con infinito amor. Y esto no es una exageración. No. Y os voy a decir por qué no es una exageración. Porque dice que se golpeaba el pecho diciendo, oh Dios, ten compasión de mí, soy pecador. No dijo, la culpa fue del otro, la culpa es que me tentaron, la culpa no es que fui tal. Soy pecador. No puso ningún atenuante. Soy pecador. Es que yo tengo una historia que me hicieron eso, me hicieron lo otro. Soy pecador. Es que en la oficina soy el último de todos. Soy pecador. Es que en mi familia soy pecador. Esta oración llega al corazón de Dios como una flecha de amor. Dios recoge esa flecha de amor, la recoge. Ojalá que esa catequesis nos sirva para rezar de forma diferente. La alegría de que Dios te escucha. Señor, ten piedad de mí, que soy un pobre pecador. Ya no piensas que tu cuñada peca, que tu marido peca, que no sé qué. No, te olvidas de todos. De todos, no juzgas a nadie. No, has aprendido a juzgarte a ti mismo. Y has aprendido a ser ladrón. Ay, Padre Antonio, ¿usted qué nos está diciendo hoy? Has aprendido a ser ladrón. Porque un hombre, una mujer que reza así, le está robando el corazón a Dios. Y no es una broma, no es un cuento de hadas, es la gran verdad.
Por eso voy a deciros por qué es verdad. Os lo voy a decir. Cuando Jesús está hablando y nos cuenta la oración del publicano: oh Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no. Aquel entró en el templo imbécil y salió más imbécil todavía. No hay nada que hacer. No quieren cambiar, allá ellos. Es como si hicieran impotente a Dios. Es como, claro, que nadie me acuse, es como si hicieran impotente a Dios. No le permiten que Dios les cure. No le permiten a Dios que les cambie el corazón. Digamos que para hablar en términos teológicos, de teología pura y purísima, que ahí ese fariseo pues comprendió cuando estaba rezando en el templo. Vamos a poner un nombre a ese fariseo, ¿vale? Raimundo, ¿vale? Espero que no haya ningún Raimundo por ahí porque me mata. Pues, ¿sabes cómo terminó este Raimundo la oración? Dijo: ¡ay, Dios mío! Gracias, gracias, gracias. Me he dado cuenta de que no eres Santísima Trinidad. No, no eres Santísima Trinidad. Eres Santísima Cuatrinidad, porque está el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo y Raimundo. Es decir, yo. Gracias, Padre. Gracias, gracias, gracias. Qué malos son todos, pero yo no. Gracias, gracias. Es un chiste. Ojalá fuera un chiste. Claro que los soberbios no llegan a esto, pero rezan. Y de su boca sale putrefacción, porque no dejan de juzgar y acusar a los que no son como ellos, que fue lo que hizo este hombre. ¿Y el publicano qué pasó? El publicano bajó a su casa justificado. ¿Sabéis lo que significa en la boca de Jesús justificado? ¿No lo sabéis? Salió santificado. Sí, el santo es el que vive ajustado a Dios. El justificado, santificar viene de justificar, del verbo ajustar. Salió ajustado a Dios. Qué fácil lo ha hecho Dios. Qué imposible prácticamente lo hacemos nosotros por nuestras soberbias acumuladas. Ojalá recemos como el publicano y sepáis que cada vez que rezamos como el publicano, estamos robando el corazón de Dios. Cada vez tenemos más divinidad dentro de nosotros, porque la palabra de Dios nos diviniza. Cuando Jesús dijo en Juan 6:63, mis palabras son espíritu y son vida, está hablando en términos divinos, el espíritu de Dios y la vida de Dios. Salió justificado. El Evangelio es la fuente de la verdad, es la fuente de saber rezar. El Evangelio nos hace entender cada vez mejor los salmos, partir un salmo y beber del salmo el espíritu y la vida que Dios depositó en cada salmo. Sí, esto nunca os lo dijeron, ¿no? Tienes un manual de 40 oraciones en tu casa, o de 80 o de 90, inventadas por los hombres. No me importa. ¿Quién soy yo para decir que no lo tengas? Pero que conste que el Espíritu de Dios y la vida de Dios, Él mismo, la depositó en los salmos, por lo menos que lo sepas. Si no te dicen nada, llora hasta que sepas. Y Dios te abrirá el salmo. Y no tienes que estar de corrido, dar que te pego, a rezar que me tengo que ir. No. Eso es un insulto. Reza paladeando cada palabra como os lo he dicho. Y si tardas 15 minutos en un salmo, es el tiempo mejor gastado en toda tu vida. Sí, porque estás penetrando en el misterio de Dios. ¿De acuerdo? Así es nuestro Dios, queridos.
A la luz de todo esto, hemos visto lo del fariseo, lo del publicano, lo del corazón como una piedra, hemos visto todo eso, hemos visto, y si no lo hemos visto, os lo digo ahora, la promesa de Dios. Ezequiel 36. La promesa sigue vigente. Incluso me atrevo a decir que Dios se encarnó para hacer real esta promesa de Dios que parecía imposible de cumplir. Dice Ezequiel capítulo 36, versículo 25 en adelante. Os rociaré con agua pura, quedaréis purificados de todas vuestras impurezas y todas vuestras basuras. Ay, Padre, ¿de qué basuras? ¿La que echas tú al camión de la basura todas las mañanas en la calle de tu pueblo, de tu ciudad? No, hombre, no. Eso son basuritas nada más. La Biblia llama basuras a los ídolos que tienes dentro de ti. Y hay un agua pura que te limpia el corazón, que expulsa las basuras, que las diluye. El dinero, la fama, la soberbia, el creer que tienes razón, el juzgar al otro. Juzgar al otro es tu superioridad asquerosa, repelente. No digamos ya cuando hay juicios, llamémoslo religiosos, te consideras mejor que aquel otro del grupo, de la parroquia, de quien sea, o de aquel que no va a la iglesia. Se llama basuras. Dios las llama basura. Padre, pero es que... No hay es que. El juicio de estas personas le toca a Dios, no te toca a ti. ¿Quién eres tú para juzgar? ¿Eres Dios? Si eres Dios, ¿qué haces escuchando esta catequesis? No te hace falta. Si Dios es el que me las da a mí, ¿tú qué haces aquí? Os he de purificar. Y aquí viene la noticia maravillosa que abre la puerta a la encarnación del Hijo de Dios. Os daré un corazón nuevo. Os infundiré un espíritu nuevo. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra, como el del fariseo, corazón de piedra que aplastó al publicano con su pérfida lengua podrida. Basura era su lengua, con la lengua con la que rezaba, oprimía al publicano y esa oración no llegaba a Dios. Imposible, no llega a Dios esta oración. Quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de carne. Infundiré mi espíritu en vosotros y haré que os conduzcáis según mis palabras. Yo haré. ¿Cómo? Con la fuerza de la palabra que vas adquiriendo. Es la fuerza de Dios. Así llama San Pablo, ¿no? ¿Os acordáis? Romanos 1:16. Evangelio, la fuerza de Dios. Para que puedas cambiar. Para tener un corazón nuevo. Ay, Padre, yo quiero tener un corazón nuevo. Bueno, menos rollo, ¿vale? Vete a la palabra y tendrás un corazón nuevo. Ya, basta de lamentos. Aprende a rezar con la palabra. Padre, yo tengo una oración de San no sé quién que me da mucha paz. ¿La puedo rezar? Sí. ¿Lo digo con más fuerza? Sí. ¿Te gusta la oración? ¿Te hace bien? ¿Te da paz? Sí. ¿Pero qué? Es oración que no sustituya a la palabra de Dios. Porque el autor de esa oración, pongamos San Bernardo, le disgusta enormemente que cambie su oración por la oración de Dios, que son los salmos. ¿Ahora te has enterado? Dicho esto, ¿te encanta esa oración? Rézala. Que sí, que la reces. Yo rezo casi todos los días la oración de San Francisco. Señor, hazme instrumento de tu paz, que donde haya odio siempre yo amor, donde haya duda fe, donde haya desesperación esperanza, donde haya tinieblas luz. Me encanta, la rezo prácticamente todos los días. Pero miserable de mí si un día cambiara yo esa oración por un salmo, porque no tengo tiempo, entonces rezo esa oración. Miserable de mí. Y San Francisco me vomitaría de su boca.
Padre, estaba usted muy fuerte hoy. Sí, ¿sabéis por qué? Os lo digo por qué. Porque yo no sé si vosotros que escucháis esta catequesis os queréis convertir de verdad. Pero yo sí me quiero convertir de verdad y por eso hablo como hablo. Porque yo sí que me quiero convertir de verdad. Y por eso hablo así. En primer lugar, para mí. Y segundo, para las ovejas que Dios quiera que escuchen esta catequesis. Y aquellos hacia donde vosotros llevéis esta catequesis. Porque esto lo tiene que saber la gente. Para dar un salto de calidad en su amor a Dios. Repito, salto de calidad. Salto de calidad en su amor a Dios. En su búsqueda de Dios. Salto de calidad. Y nos quedamos con la promesa. Sea cual sea, sean cuales sean las miserias de tu vida, esta promesa está vigente, tan pura y diáfana como cuando se proclamó el primer día. Os daré un corazón nuevo, un espíritu nuevo, por el cual podréis cumplir mis palabras. ¿Qué os parece? ¿Qué os parece esta promesa? ¿De acuerdo? Ánimo, pues. Y respecto de las miserias que he dicho antes, ya las has confesado, pues entonces, por favor, no disgustes a Dios diciendo que todavía se acuerda de esas miserias. ¿Qué te crees? ¿Que tiene el corazón podrido igual que tú? ¿Que todavía te ocultas de lo que todavía te acuerdas de lo que te hicieron hace 15 años? Dios no. Dios no. Dios no. Lo confesado no existe. Lo confesado no existe. Lo diré 1000 veces. Lo confesado no existe. Y te daré un corazón nuevo. Y te infundiré un espíritu nuevo. A la luz de todo esto, vamos a un salmo. Salmo 37 puede ser, ya no me acuerdo qué salmo. Ah, no, 73. Ay, lo he hecho capicúa. 73 lo he leído al revés, 37, no. A ver, ¿dónde está este Salmo 37? Tanto capicúa y resulta que me desaparece. A ver, ¿dónde estás? Se me ha escondido, pero tú crees que hay derecho. Ay, Dios mío. Ya. Dice el salmista. Vamos a dedicar un tiempito a este salmo para que veamos la belleza infinita de los salmos y para que aprendáis a escoger qué es lo que rezáis. Para que aprendamos todos a escoger qué es lo que tenemos que rezar. La vida de Dios que hay en este salmo y en todos, repito, en todos. Dice el salmista, no te acalores por causa de los males, de los malos, no envidies a los que hacen injusticia. Hacen esto, hacen lo otro, a veces hasta muy cerca de ti, en tu trabajo, en tu familia, donde sea. Los ves y te da ganas de vomitar al ver su falsedad. Y hasta tal punto te da ganas de vomitar que no te da tiempo para ver cómo eres tú por dentro. ¡Ay, el demonio, qué inteligente es! Qué listos para ver las faltas de los demás, qué ciegos para ver las nuestras. Empezamos bien, ¿no, Padre Antonio? ¿O que si empezamos bien? Dice, esos que obran mal y que parece que triunfan y van por la vida, en fin, van por la vida triunfadores, he conseguido esto, he conseguido lo otro, a base de, en fin, quizá de mentiras o de fraudes. No nos importe lo que sea. ¿Por qué? Porque dice Dios, son como un campo de hierba, está resplandeciente. Pasa el tiempo, de ese campo no queda nada. Son hombres que no han cultivado el alma, no son nada, ni nadie, no son nada ni nadie. Y dice Dios a todos por medio de este salmista, tú que sufres porque los demás triunfan empleando la mentira, o lo que sea, tú ten confianza en Dios. Continúa haciendo el bien, no desistas de hacer el bien. ¿Qué te importa a los demás? Ojalá te importase Dios únicamente y no perderías el tiempo viendo lo que hacen los demás. Ojalá te importase solamente Dios y no perderías el tiempo viendo cómo suben, cómo trepan los demás.
Como los demás aparentemente les va bien, sin tanto rollo, sin tanta oración, sin tanto salmo, y ni siquiera sin pisar la iglesia. Eso es lo que la cantinela que el demonio, el cantito que el demonio pone dentro de nosotros. Y dice Dios por medio del salmista: ten confianza en mí, ten confianza en Dios, obra el bien, vive en la tierra. Sea el Señor tu delicia, y Él te dará lo que pide tu corazón. ¿Cuál es tu delicia? ¿Es Dios o es otra cosa? Con perdón de otra cosa y la comparación con Dios, pero me habéis entendido. O bueno, para que nos entendamos. ¿Cuál es tu delicia? Lo que te mueve a actuar. ¿Dios o el mundo con sus cosas? Ahora está mejor dicho, ¿verdad? ¿Cuál es tu delicia? Dios es para un tiempito nada más, ¿no? Esta oración porque lo dijo no sé quién y aquella otra porque lo dijo no sé cuándo y se acabó. Ah, sí. Y la misa y comunión cada día, vale. Lo importante es que tú te preguntes, ¿y eso va cambiando mi corazón? ¿Por qué digo que te lo preguntes? Porque nos lo tenemos que preguntar todos. Una oración que recoge Dios en sus manos sí que nos cambia el corazón. ¿Vale? Bueno, ten tus delicias en Dios. Y esto, aquí vais a tener un ejemplo muy bonito de lo que es partir la palabra. Y lo voy a poner para que vaya creando en vosotros el estilo de partir la palabra. Conforme vais viendo casos concretos y cuanto más enteráis en la Biblia, mayor resortes tendréis interiores para partir la palabra. Por ejemplo, esto. Dice: ten tus delicias en Yahvé, y Él te dará lo que pide tu corazón. Ten tus delicias en Yahvé. Y esto, pues vamos a partir la palabra, nos lleva al Salmo 16, en que dice el salmista: protégeme, Señor, que me refugio en ti. Yo digo a Dios: tú eres mi Señor, tú eres mi bien, nada hay fuera de ti. Tú eres mi delicia, tú eres mi alegría, tú eres mi bien. Eso es lo que yo le digo a Dios. Y sin embargo, los hombres de este mundo, aquí llama los santos de la tierra, quizás sea un poco una picardía acerca de los fariseos, probablemente. Dice, ¿qué dicen ellos? ¡Magnífico! Todo mi gozo en ellos, en los ídolos. Sus ídolos abundan y van corriendo detrás de ellos. ¿Cuál es la delicia de ese impío que tanto reza? Sus idolatrías interiores, que le impiden el cambio del corazón. Esa enfermedad nace del pecado original. Y como diría Jesús, el que esté sin pecado o el que haya estado sin pecado en ese punto, que tire la primera piedra. Los ídolos nos privan de la dulzura de Dios, de la alegría de Dios, de la presencia de Dios. Nos impiden decir: Señor, tú eres mi bien. Y si tú dices tú eres mi bien, mentira. Tu bien es el dinero, la fama, la soberbia, no dar el brazo a torcer. Como el fariseo del Evangelio, que encima creía que era bueno, encima creía que era bueno, encima creía que era bueno. Y se permitió juzgar al que no era como él. Si tú juzgas a otro en ese contexto, en cuanto puedas te pones de rodillas y le dices al Señor: Señor, ese soy yo, cámbiame. Y empieza una vida maravillosa para ti. Si te das cuenta que tu vida, al menos en parte, es como la del fariseo que juzgaba,
Si te das cuenta, en cuanto puedas, te pones de rodillas y le dices al Señor, Señor, por fin ya sé quién soy, ya sé que me vas a acoger. Al saber quién soy, no me vas a rechazar como lo rechazaste al publicano. Ese soy yo. Ese soy yo. Gracias, Señor. Tanto tiempo engañado. Gracias, Señor. Acógeme. Acógeme. Quiero aprovechar bien mi vida. ¿Vale? Y por eso este hombre que ha dicho, mi bien es el Señor, mis delicias son el Señor, tiene autoridad interior para decir, Dios mío, tú eres mi herencia y mi copa. Mi vida está en tus manos. Mi herencia y mi copa. ¿Sabes qué significa mi copa? Mi fiesta continua. Y un hombre que está en fiesta continua no tiene ningún interés en amargar su alma hablando mal de nadie. Cuando tú oyes a la gente hablar mal de alguien, aunque sea verdad, la copa de la fiesta de Dios no está en su corazón, porque la fiesta nos hace diferentes. Rezamos por esas personas, pero no hablamos mal de ellas. ¿De acuerdo? ¿Cómo nos quiere Dios? ¿Cómo nos quiere Dios? Para que un hombre llegue a decir, tú, Señor, con el pasado que tengo, en ese momento de mi vida, aunque me queden pasos para dar, pero ya puedo decir, tú eres la parte de mi herencia, tú eres mi copa, tú eres mi fiesta, mi vida está en tus manos. Dice, mi suerte aseguras, dice la Biblia de Jerusalén. Y la forma hebrea de decir, mi vida está en tus manos, la he puesto en tus manos. Ya puedes llorar de alegría, has triunfado. Padre, me queda mucho camino. También sabe Dios que te queda camino. Pero si estás vibrando con esto, es porque lo llevas dentro. Si estás vibrando con esto, es porque lo tienes dentro. Y seguirá creciendo. Ya no hay marcha atrás. Crecerás y crecerás. Y crecerás. Y crecerás. Y la fiesta tuya la vas a conocer. Un Dios contigo y un tú con Dios. Y partiréis junto a la palabra. Y te dirá, come, hija mía, come, hijo mío. ¿Sabéis por qué sé que esto es verdad? ¿A qué no lo sabéis? ¿Sabéis por qué puedo decir que esto es verdad, que esto se cumple? ¿Sabéis por qué? Porque esto yo lo he visto cumplido en gente que Dios ha puesto en mi camino. En su infinita misericordia me dijo lo mismo que a Pedro, apacienta mis ovejas, las suyas. Dio su muerte por esas ovejas, derramó su sangre por esas ovejas, se humilló hasta lo último por esas ovejas. Y luego, en un ataque de locura, de amor, me dijo, apacienta esas ovejas. He pagado un precio enorme por ellas. Mi vida, mi dignidad, la pongo en tus manos. ¿Y qué me queda a mí decir? Señor, lo que me estás dando vale más que el mundo entero. Aquí estoy. Ayúdame a no meter la pata. Ayúdame a no meter la pata. Pues bien, he visto hombres y mujeres de toda condición social, pobres de pobres. Y así escalando en la sociedad hasta lo alto, igualmente de convertidos, igualmente. El amor a la palabra te hace hacer locuras. Aquí a lo mejor estás en una parroquia y tienes el grupo ahí, qué sé yo, un poco lejos de tu casa. Está lloviendo muchísimo y el paraguas se lo llevó mi hijo. ¿Qué hago yo? Me quedo en casa. Muy bien, puedes hacerlo. Pero os digo lo que quizá ya os conté alguna vez, pero que no se me borra del corazón, ni de la vista, ni de los ojos. Esas lluvias monzónicas en Ecuador,
esas lluvias tremendas, tremendas, tremendas. Y a las 7 de la noche yo tocaba la campana para la catequesis. Y yo decía, hoy no puede venir la gente. Venían de las lomas llenos de barro. No, hoy no vienen, pero yo estaba ahí y tocaba la campana. Y la primera vez que lo vi, después lo vi muchas veces, la primera vez que lo vi, no me desmayé de milagro. Veía a la gente bajando de las lomas con barro, apenas alpargatas, nada de botas, alpargatas de barro. Y la cabeza cubierta con plásticos porque no tenían paraguas. No voy a decir que era mejor que nosotros, porque decir eso me parece una auténtica estupidez. Pero para deciros que todos tenemos condición para que nuestro corazón sea de Dios. Todos. Padre, ¿y esto usted lo ha visto aquí también en España? Sí. Gente que viene a las catequesis, a veces en condiciones bastante difíciles, por muchas razones, incluidas falta de salud. Pero mientras podían, venían. Y otras razones más. Esto me lo ha permitido ver Dios. Dios convierte de verdad, sí, convierte de verdad. Porque una persona que hace esto ya está en el camino de la conversión. Y el que inicia un camino de la conversión ya no vuelve atrás. Es tanto lo que recibe de Dios que no. El que piensa que la conversión es algo así como, ay, me ha tocado, qué mala suerte he tenido, me toca convertirme porque si no me voy al purgatorio 14 años. Vete a la... Ay, iba a decir una palabra muy fea, pero no la digo. Pero si piensas así de Dios, qué ignorante eres y qué necio, ignorante y necio. Sí, esto lo digo, ¿sabéis por qué? Porque está en el Evangelio, si Jesús lo dijo, pues también lo voy a decir yo, ¿no? Estoy hablando en su nombre. Qué ignorantes, qué necios. Dios te ofrece una fiesta perpetua, también para cuando estés enfermo, cuando estés solo, esa fiesta no tiene fin. Y tú estás pensando tonterías. Me he quedado casi sin decir lo del samaritano. Os voy a decir una cosa. ¿Quién es mi prójimo? Os voy a decir una cosa que es suficiente. Acordaos del hombre caído, ¿no? Que nadie quiso ascenderle. Mateo, con eso está dicho todo, ¿eh? Mateo 7, versículo 12. Dice Jesús, por lo tanto, todo cuanto queráis que os hagan los hombres, hacédselo también vosotros, a ellos, porque esta es la ley y los profetas. Eso es toda la palabra de Dios. Estás necesitado de algo y ojalá alguien me ayudara. Pasan a tu lado y no se dan cuenta. Saben que existes y ni siquiera te llaman por teléfono. Te duele, te duele, te duele. Y alguien te llama o va a buscarte o dice vamos al cine o vamos a una fiesta. Eso es ser buen samaritano. Eso es. Hacer al otro lo que tú quisieras que te hicieran a ti. Si en tu soledad alguien te acompaña, en tu dolor, en tus heridas, tú harás también lo mismo por ellos. De eso se trata. No hay que sacar lagrimones con esta parábola. De esto se trata. Hacer por el otro lo que, cuando tú estás en horas bajas, quieres que hagan por ti. Y cuando han hecho por ti, es más fácil que tú lo hagas por los demás. ¿Qué os parece? Como de costumbre, hay que tocar las campanas, porque Dios tiene compasión de nosotros. Nos quiere tanto, nos quiere tanto, nos quiere tanto, que nos ha dado esta catequesis. Y os digo una cosa, haced de buen samaritano. Sí, haced de buen samaritano. Llevad esta catequesis, lanzadla a los 4 vientos. Que aunque solamente entre todos haya 10 personas que la oigan y cure sus heridas, habrá valido la pena. Unos tenéis más posibilidades que otros, pero hacedlo. En los grupos, en vuestra gente, hacedlo. Curaréis muchas heridas.
Bendito sea Dios.